En una imponente mansión, donde todo parecía brillar con lujo y armonía, se escondía una realidad que nadie se atrevía a mencionar. Entre pasillos silenciosos y habitaciones decoradas con perfección, vivía Sofía, una niña de apenas 5 años con síndrome de Down. Su corazón era puro y lleno de ternura, pero en lugar de recibir amor, cargaba con un dolor silencioso que marcaba cada uno de sus días. Su padre, Alejandro, un hombre millonario entregado por completo a los negocios, creía que su hija estaba segura y protegida. Confiaba en que nada le faltaba, convencido de que la vida cómoda que le había dado era suficiente. Pero mientras él viajaba y cerraba tratos en oficinas lejanas, la pequeña quedaba al cuidado de Victoria, su madrastra, una mujer incapaz de ver en Sofía la inocencia de una niña, tratándola en cambio como una molestia. Lejos de ofrecerle afecto, Victoria evitaba a la niña siempre que podía. No había abrazos, no había palabras dulces. Sofía era reducida al silencio, escondida como si su presencia empañara la aparente perfección de la casa. Y cuando la mujer se irritaba por los más mínimos detalles, la descargaba con severidad contra la pequeña. Una tarde, Sofía estaba en su habitación intentando jugar con la inocencia que la caracterizaba. Sin darse cuenta, una mancha ensució su vestido. Lo que para un adulto sería un descuido insignificante, para Victoria fue motivo de ira. Entró en la habitación con pasos firmes y una mirada gélida que hizo temblar a la niña. Con voz dura y cortante, lanzó palabras que perforaron el corazón de la pequeña. «Eres torpe, nunca vas a aprender». Sofía, con lágrimas acumulándose en sus ojos, bajó la mirada y respondió apenas con un susurro tembloroso. «Yo solo quería jugar». Esa inocencia, tan frágil y sincera, no obtuvo comprensión. Lo único que recibió fue el eco frío de la indiferencia. En aquel momento, la mansión, tan grandiosa por fuera, se convertía para la niña en una prisión silenciosa, donde el amor parecía no tener cabida. Lo que nadie imaginaba era que dentro de esa misma casa alguien observaba en silencio, alguien que pronto demostraría que el destino aún guardaba una verdad capaz de conmover hasta el propio Alejandro. En la mansión todo parecía mantenerse bajo un orden impecable cada vez que Alejandro regresaba de sus viajes. Victoria se encargaba de que nada se saliera de lugar, que las flores estuvieran frescas y que los pasillos relucieran, ocultando cuidadosamente aquello que jamás debía ser visto, la soledad de Sofía. La niña era relegada a un rincón invisible, como si su existencia fuera una sombra más en aquella casa de lujos. Nadie parecía notar lo que ocurría hasta que una nueva presencia llegó al hogar. Mariana, contratada como empleada de servicio, no tardó en percibir lo que otros ignoraban. Bastó un solo instante para descubrir la verdad. Al entrar en una de las habitaciones encontró a Sofía encogida en un rincón, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Movida por la compasión, Mariana se inclinó y le ofreció un abrazo. Lo que ocurrió después la dejó con el corazón encogido, la niña se aferró a ella con una fuerza desesperada, como si en esos brazos hubiera encontrado un refugio que llevaba mucho tiempo esperando. Ese gesto inocente desató dentro de Mariana una mezcla de ternura y rabia contenida. ¿Cómo era posible que una criatura tan dulce recibiera un trato tan cruel? A partir de ese momento, Mariana comenzó a observar con atención cada detalle. Lo que para otros era disciplina, para ella era maltrato disfrazado de autoridad. Cada palabra seca, cada gesto de desprecio, le confirmaban que Sofía vivía bajo un régimen de indiferencia y castigo. La tensión alcanzó su punto más alto una tarde. Mariana, desde el comedor, presenció la escena que no olvidaría jamás. Victoria se inclinó con frialdad hacia la pequeña, le arrebató el plato de comida y, con una voz cargada de desprecio, declaró: «Hoy no comes hasta que aprendas a comportarte como una señorita». El llanto de Sofía rompió el silencio, llenando el lugar de una angustia que desgarraba el alma. Mariana sintió como la indignación le recorría el cuerpo, consciente de que esa injusticia no podía seguir oculta por mucho tiempo. Mariana no pudo quedarse en silencio frente a la injusticia. Con voz firme pero respetuosa, se atrevió a enfrentar a Victoria. «Señora, esto no está bien. Ella necesita comer». Victoria giró con una mirada cargada de furia. Sus palabras, envenenadas, salieron como un látigo. «Tú eres solo una empleada, no una madre. Haz tu trabajo y no te metas en lo que no entiendes». El aire se volvió pesado. Mariana sintió miedo, pero la indignación ardía aún más fuerte en su interior.
No podía permitir que la niña siguiera sufriendo en silencio. Esa misma noche, cuando la mansión descansaba bajo el manto de la oscuridad, ella caminó sigilosamente hacia la habitación de Sofía. En sus manos llevaba un pequeño plato con pan y un vaso de leche. La niña, sorprendida, abrió los ojos y sonrió entre lágrimas. Con voz bajita, temiendo ser escuchada, susurró: «Gracias, no le digas a ella». Ese instante selló un lazo invisible entre ambas. Una complicidad hecha de ternura y resistencia, capaz de desafiar la frialdad que dominaba la casa. Para Mariana, ya no se trataba únicamente de cumplir sus labores domésticas. Había encontrado un deber mucho más grande: proteger a Sofía, darle un cariño que nunca debió faltarle. Los días continuaron y Alejandro seguía ausente, confiado en la imagen impecable que Victoria mostraba. Para él, su esposa era la mujer ejemplar que cuidaba con dedicación del hogar y de su hija. Pero Mariana, cada vez más atenta, comenzó a descubrir grietas en esa máscara. Escuchó fragmentos de conversaciones en pasillos solitarios. Palabras sueltas, pero suficientes para encender las alarmas. Mientras él crea que todo está bien, yo tengo el control de todo lo que entra y sale de esta casa. Esas frases resonaron en su mente. Ya no se trataba solo del desprecio hacia Sofía, había algo más profundo, un interés oculto que Victoria protegía celosamente. Mariana comprendió que la verdad era mucho más peligrosa de lo que había imaginado, y que tarde o temprano saldría a la luz. Cada palabra que Mariana alcanzaba a escuchar iba tejiendo un panorama más inquietante. Ya no se trataba solamente de un maltrato cruel hacia Sofía, sino de algo mucho más calculado, un plan para controlar cada aspecto de la vida de Alejandro, manipulando su confianza a través de una fachada perfecta. La tensión alcanzó un límite insoportable cuando, delante de Mariana, Victoria señaló con dureza a la niña y gritó con una voz que helaba la sangre: «No llores más. Eres una vergüenza para esta familia». El corazón de Mariana golpeaba con fuerza en su pecho. Sin pensarlo dos veces, se adelantó, tomó en brazos a Sofía y con una valentía que ni ella misma sabía que tenía, respondió con firmeza: «Ella no es una vergüenza. Es un ser humano, y merece respeto». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El aire parecía cortarse hasta que la risa sarcástica de Victoria rompió la tensión. «No sabes con quién te estás metiendo», susurró con veneno, dejando claro que no pensaba detenerse. En ese instante, Mariana comprendió que lo que enfrentaba no era solo crueldad, sino una batalla mucho más peligrosa de lo que imaginaba. El desprecio de Victoria hacia Sofía se intensificaba cada día, y lo más doloroso era que Alejandro seguía ciego ante lo evidente, creyendo en la imagen impecable de su esposa. Mariana se debatía en silencio. Denunciar la situación podría significar el despido inmediato, y con ello, dejar sola a Sofía en medio de aquel tormento. Pero quedarse callada significaba traicionar la confianza de esa niña que ahora la miraba como su único refugio. El dilema era aterrador, pero su convicción era aún más fuerte: protegería a Sofía, incluso si eso le costaba todo. Y entonces, el destino dio un giro inesperado. Una tarde, sin previo aviso, Alejandro regresó antes de lo planeado. Sus pasos resonaron en el pasillo principal, sorprendiendo a todos. Nadie imaginaba que ese regreso repentino abriría la puerta a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Lo primero que impactó la mirada de Alejandro al cruzar la puerta fue una escena que lo dejó inmóvil. Victoria, fuera de sí, gritaba con rabia mientras acusaba a Sofía de haber roto un valioso jarrón. La pequeña lloraba desconsolada, protegida entre los brazos de Mariana, que la sostenía con desesperación. El empresario, aún con el maletín en la mano, quedó paralizado. No entendía cómo en su propia casa podía estar ocurriendo algo así. Mariana, temblando pero decidida, alzó la vista hacia él. En sus ojos se mezclaban el valor y la súplica cuando pronunció unas palabras que parecieron detener el tiempo. «Señor, usted no sabe la verdad de lo que pasa en esta casa». Alejandro, confundido, frunció el ceño y con voz grave preguntó: «¿Qué significa esto?». Su mirada iba de la empleada que abrazaba a su hija, a su esposa que ardía en furia. Fue Victoria quien reaccionó primero, con la seguridad arrogante que siempre la caracterizaba. «Lo que ves es a una empleada insolente que se cree con derecho a contradecirme. Esta niña acaba de destrozar un jarrón carísimo y ella intenta encubrirla».
El llanto de Sofía llenaba la sala, su cuerpecito temblaba incapaz de pronunciar una palabra. Mariana, con la garganta apretada, apenas pudo decir entre lágrimas: «Señor, no es lo que piensa. Por favor, escúcheme antes de juzgar». El silencio que siguió fue sofocante. Alejandro no sabía a quién creer. Toda su vida había confiado en la imagen de perfección que Victoria le mostraba, pero la escena frente a sus ojos le sembraba una duda peligrosa. La tensión era tan grande que el aire parecía espesarse. En su interior, algo le decía que por primera vez debía mirar más allá de las apariencias, aunque eso significara enfrentar una verdad devastadora. Victoria, viendo el desconcierto en el rostro de Alejandro, se acercó lentamente a él con un llanto fingido que parecía ensayado. Con voz cargada de dramatismo, dijo: «Amor, no puedo más con esta situación. He hecho todo lo posible por criar a tu hija como si fuera mía, pero ella no entiende disciplina. Y ahora esta sirvienta se atreve a desafiarme delante de ti. Esto es una falta de respeto intolerable». Las palabras resonaron como veneno en el aire. Alejandro, intentando mantener la calma, respiró hondo y habló con severidad, aunque su voz temblaba por dentro. «Mariana, será mejor que no vuelvas a dirigirte así a mi esposa». El alma de Mariana se estremeció. Su esfuerzo por revelar la verdad se desmoronaba ante sus ojos, ahogado por las manipulaciones de Victoria. El silencio de Sofía, roto solo por sollozos, hacía aún más insoportable la escena. Victoria, con una sonrisa amarga y un tono venenoso, fue más allá. «Yo no soporto más esta falta de obediencia. Si ella insiste en seguir aquí, me voy yo. Tienes que elegir, Alejandro». El empresario quedó petrificado. Sentía el peso de la decisión como una losa. De un lado estaba la imagen de esposa impecable que siempre creyó tener, presionándolo con amenazas sutiles. Del otro, estaba la mirada de su hija, esa mirada inocente que lo observaba con un miedo que desgarraba el alma. Fue entonces cuando una voz frágil, temblorosa, atravesó el silencio como un cuchillo. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmuró apenas: «Papá, no me dejes sola». Las palabras retumbaron en el corazón de Alejandro, desarmando todas sus certezas. Esa súplica, tan pura y desesperada, lo enfrentaba con una verdad que ya no podía seguir ignorando. Sin embargo, la duda lo seguía consumiendo, y la mansión entera quedó envuelta en un silencio espeso, cargado de miedo, desconfianza y un destino que estaba a punto de romperse. Mariana fue enviada a su habitación bajo amenaza de despido inmediato. La orden fue tajante y cruel, como si su voz no tuviera derecho a existir dentro de aquella casa. Victoria, en cambio, supo aprovechar la confusión de Alejandro. Con un gesto calculado y palabras envueltas en aparente calma, lo convenció de que todo había sido un malentendido. «Esa mujer está resentida», insistió con veneno disfrazado de dulzura. «Seguramente quiere manipularte usando a tu hija». Alejandro intentó creerle, pero la imagen del llanto de Sofía seguía clavada en su mente, y la mirada firme de Mariana lo perseguía como una verdad imposible de callar. Por primera vez, algo dentro de él empezó a quebrarse. Una semilla de duda germinaba lentamente, erosionando la confianza ciega que siempre había depositado en su esposa. El verdadero punto de quiebre llegó al día siguiente. Alejandro decidió regresar temprano de la oficina, sin previo aviso. Mientras subía por el pasillo principal, un sonido heló su sangre. Primero, los gritos de Victoria retumbando en el aire. «¡Cállate ya! Deja de llorar, me vuelves loca». Después, un golpe seco, como el estruendo de un objeto arrojado con violencia contra el suelo. Alejandro no lo dudó más, corrió y abrió la puerta de golpe. La escena lo paralizó. Sofía estaba encogida en un rincón, con el rostro lleno de lágrimas, mientras Victoria, con el rostro desfigurado por la furia, la amenazaba de una forma que nunca había mostrado frente a él. La imagen derrumbó en un instante todo el engaño. El empresario, con la voz rota por la ira y el dolor, rugió: «¿Qué demonios estás haciendo?». Su grito estremeció la mansión entera, marcando el momento en que la verdad finalmente se abrió paso entre las mentiras. Victoria intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. La verdad había quedado expuesta frente a los ojos de Alejandro.
Su máscara de perfección se desmoronaba en segundos, y nada podía ocultar lo que acababa de presenciar. En medio del caos, Mariana irrumpió en la habitación al escuchar los gritos. Corrió hacia Sofía y, sin dudar, se interpuso entre la niña y la mujer que tantas veces la había maltratado. Con la voz firme, mirando directamente al empresario, dijo con el corazón en la garganta: «Señor, esto no fue un error aislado. Esto ocurre todos los días. Su hija no necesita disciplina, necesita amor». Y yo no podía seguir callada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Con los ojos húmedos y la voz quebrada, se inclinó hacia Sofía y la tomó en brazos. La pequeña lo abrazó con desesperación, como si temiera que al soltarlo todo volviera a ser como antes. En ese instante, el empresario comprendió por primera vez el peso real de su ausencia. Su hija había sido engañada, maltratada y privada de cariño, y él también había sido víctima de una mentira cuidadosamente sostenida. La furia que lo invadió no tuvo freno. Se volvió hacia Victoria con el rostro endurecido por la ira contenida. «Me casé contigo creyendo que ibas a cuidar de mi hija», escupió con rabia, «pero lo único que hiciste fue maltratarla y humillarla. A partir de hoy, no vuelves a tener poder sobre ella ni sobre esta casa». Victoria, al verse descubierta, intentó aferrarse a lo único que creía poder salvarla. «No me puedes echar así. Todo lo que tienes lo hemos construido juntos». Pero Alejandro, firme, dio un paso hacia ella y con una voz que no admitía réplica, sentenció: «No lo construimos juntos, lo construí yo». Las palabras retumbaron en la habitación como un golpe seco, sellando el destino de Victoria y abriendo un nuevo camino para Sofía, quien por fin volvía a sentir la promesa de un verdadero hogar. «Y ahora pagarás por cada lágrima que le causaste a Sofía», dijo Alejandro con voz firme, mientras tomaba el teléfono para llamar a su abogado y a las autoridades. Había llegado el momento de romper el silencio y acabar con el engaño que durante tanto tiempo lo había mantenido ciego. Los días que siguieron fueron un torbellino. Victoria, que alguna vez se mostró como una mujer intachable ante la sociedad, enfrentó las consecuencias de sus actos. Sus máscaras cayeron una por una, y aquellos que antes la admiraban, ahora la señalaban con desprecio. La verdad ya no podía ocultarse. Mariana, en cambio, fue reconocida por su valentía. Su decisión de alzar la voz y proteger a Sofía cambió el rumbo de aquella familia. Alejandro, conmovido y lleno de gratitud, le dijo con sinceridad: «Gracias por darle a mi hija lo que yo no supe darle a tiempo». Sofía, aunque marcada por las heridas del pasado, comenzó poco a poco a recuperar la alegría. Su sonrisa volvía a iluminar la casa, esta vez sostenida por un amor verdadero y sincero. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Alejandro tomó la pequeña mano de su hija y la miró con ternura. Con la voz quebrada por la emoción, le susurró: «Te prometo que nunca más estarás sola». La niña se aferró a él con fuerza, como si temiera perder ese instante de felicidad. Mariana los observaba desde unos pasos atrás, con lágrimas de emoción rodando por su rostro, sabiendo que había cumplido un propósito más grande que cualquier trabajo: devolverle la dignidad y la esperanza a una vida inocente. La historia cerraba con una lección imborrable: detrás de las máscaras pueden esconderse mentiras, pero el respeto, la verdad y la dignidad son valores que nunca deben negociarse.